Hola a todos, y sean bienvenidos de nuevo a Mentes Asesinas. El día de hoy, exploraremos la tétrica historia de la asesina más grande de todos los tiempos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita, para no perderte ninguna otra historia. Y ahora sí, bienvenidos a todos a la historia de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, una de las asesinas en serie más notorias en la historia de Estados Unidos, trajo una ola de terror e intriga al público a finales de 1980 y principios de 1990. Su inquietante historia es una compleja red de tragedia, trauma y agitación psicológica. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su vida temprana estuvo marcada por la inestabilidad, ya que sus padres se divorciaron y su padre finalmente se suicidó mientras estaba en prisión por abuso sexual infantil. Cuando era adolescente, Aileen se dedicaba a la conducta criminal y la prostitución. Vivió un estilo de vida transitorio, haciendo autostop y sobreviviendo a través de varios medios, a menudo recurriendo al trabajo sexual para llegar a fin de mes. Fue durante este tiempo que Aileen comenzó su descenso a una vida de violencia. Reclamando defensa propia, asesinó a 7 hombres entre 1989 y 1990. Apuntó a personas que, según ella, la habían agredido o amenazado durante sus encuentros como trabajadora sexual. Los crímenes de Aileen se caracterizaron por un nivel de brutalidad que conmocionó a la nación. Ella disparó a sus víctimas varias veces, dejando sus cuerpos arrojados junto a las carreteras y áreas de descanso en la carretera. La ola de asesinatos de Aileen llegó a su fin en 1991 cuando fue arrestada en Port Orange, Florida. Fue encontrada escondida en un motel después de haber sido vinculada a un vehículo robado. La captura de Aileen llevó su inquietante historia a la vanguardia de la atención pública. La gente estaba fascinada y rechazada por los detalles de sus crímenes, y su caso se convirtió en una sensación mediática. El juicio de Aileen fue muy publicitado, con un intenso escrutinio de los medios. Fue retratada como un monstruo en los medios de comunicación, y su abogado defensor luchó una batalla cuesta arriba para humanizarla y arrojar luz sobre los traumas que soportó en su vida. A pesar de los esfuerzos de su defensa, Aileen fue condenada por los asesinatos y condenada a muerte. Su caso provocó debates sobre enfermedades mentales, traumas y la pena de muerte. A lo largo de su tiempo en prisión, Aileen mantuvo sus reclamos de autodefensa y argumentó que había sido víctima de abuso y explotación. Su historia planteó preguntas sobre la naturaleza de la violencia y su conexión con la historia y las circunstancias personales. La vida de Aileen terminó el 9 de octubre de 2002, cuando fue ejecutada por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Su muerte trajo el cierre a algunos, pero su legado continuó generando discusiones sobre la intersección de la enfermedad mental, el trauma y el comportamiento criminal. La inquietante historia de Aileen Wuornos sirve como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la oscuridad humana y las complejidades de la psique humana. Su vida y sus crímenes son una trágica historia de violencia, trauma y fallas sociales. La educación problemática de Aileen jugó un papel importante en la configuración de su vida posterior. Al crecer, experimentó abuso físico y sexual de varias personas, lo que dejó profundas cicatrices en su psique. El trauma que sufrió sin duda contribuyó a la ira que alimentaron sus actos violentos. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Lo agradecería mucho. Gracias. La problemática infancia de Aileen la llevó por un camino de autodestrucción y desesperación. Vivió un estilo de vida transitorio, luchando por sobrevivir en las calles. Fue durante este tiempo que se involucró en el trabajo sexual, una profesión peligrosa y volátil que la expuso a más traumas y daños. Los encuentros de Aileen con la violencia y el abuso como trabajadora sexual llevaron a una sensación de ira y resentimiento profundamente arraigados hacia los hombres. Comenzó a verse a sí misma como una víctima, obligada a protegerse por cualquier medio necesario. La primera víctima de Aileen, Richard Mallory, fue un violador convicto que, según ella, había intentado agredirla. Si bien los detalles de su encuentro siguen en disputa,
Los asesinatos posteriores de Aileen se caracterizaron por una sensación de venganza contra aquellos a quienes percibía como amenazas. El caso de Aileen destacó la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y los peligros que enfrentan a diario. Llamó la atención sobre la necesidad urgente de mejores sistemas y recursos de apoyo para proteger a las personas involucradas en la industria del sexo. El circo mediático que rodea el juicio de Aileen sensacionalizó aún más su historia y dio forma a la percepción del público sobre ella. La narrativa de una asesina en serie alimentó la fascinación mórbida del público, perpetuando un estereotipo que aún persiste en la actualidad. La abogada defensora de Aileen, Tyria Moore, argumentó que su problemático pasado y su historial de abuso contribuyeron a sus actos violentos. Esto planteó preguntas sobre el papel del trauma y la enfermedad mental en el comportamiento criminal, lo que provocó debates sobre la efectividad del sistema de justicia para abordar los complejos problemas en juego. La ejecución de Aileen puso fin a su reinado de terror, pero también marcó la pérdida de una vida empañada por la tragedia y el dolor. Su sentencia de muerte encendió discusiones sobre la moralidad de la pena capital, y si las propias experiencias traumáticas de Aileen justificaban simpatía y comprensión. El legado de Aileen Wuornos continúa cautivando la imaginación del público. Su historia ha inspirado numerosos libros, documentales y películas que exploran las profundidades de su psique y tratan de desentrañar las complejidades de su vida. El caso de Aileen sirve como un recordatorio inquietante de la naturaleza cíclica de la violencia y el trauma. Plantea preguntas incómodas sobre cómo la sociedad falla a sus miembros más vulnerables y cómo los individuos pueden quedar atrapados en un ciclo de abuso y autodestrucción. La inquietante historia de Aileen Wuornos no ofrece respuestas o resoluciones fáciles. Nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre los rincones oscuros de la experiencia humana y los complejos factores que contribuyen a los actos de violencia. A medida que reflexionamos sobre la vida de Aileen, debemos considerar las implicaciones sociales más profundas de su historia. No basta con vilipendiarla como monstruo. También debemos examinar los fallos sistémicos que le permitieron deslizarse por las grietas y descender a un mundo de violencia. La historia de Aileen sirve como un escalofriante recordatorio de la importancia de la intervención temprana y el apoyo para aquellos que han experimentado un trauma. Al abordar las causas profundas de la violencia y ofrecer caminos para la curación, tenemos la oportunidad de prevenir futuras tragedias. El legado de Aileen Wuornos sigue siendo un cuento de advertencia, un claro recordatorio de la oscuridad que puede residir dentro del alma humana. Su historia nos desafía a enfrentar verdades incómodas sobre las complejidades de la experiencia humana y la necesidad de empatía, comprensión y apoyo para aquellos que han sufrido un trauma. Aileen Wuornos puede ser recordada como una asesina en serie, pero su vida y las circunstancias que la dieron forma son un sombrío recordatorio del profundo impacto del trauma infantil y los fracasos sociales. Al comprender su historia, esperamos arrojar luz sobre los problemas subyacentes que perpetúan la violencia y trabajar hacia una sociedad más compasiva y justa. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya encantado. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún otro video. Adiós.